Bienvenidos a nuestro estudio de este miércoles 4 de mayo, donde estaremos incursionando un poquito sobre el Paracletos, una palabra griega que eh, de alguna manera hemos escuchado en el pasado. Alguien, hemos aprendido la definición, alguien llamado al lado de otro para ayudar. Pero vamos a ver con más detalle la definición de esta palabra. Vamos a orar para pedir a Dios que nos guíe en esta sesión de estudio. Sea usted bienvenido donde quiera que se encuentre, donde quiera que esté, únase con nosotros para escudriñar las Escrituras. Oramos, Padre que estás en el cielo, gracias te damos en el nombre de Jesús que podemos tener esta oportunidad de estudio en unión con aquellos que están o estarán en contacto con nosotros en las plataformas donde presentamos este estudio, Facebook o YouTube. Te pedimos que nos des esa ayuda divina para entenderla, que abra nuestro corazón para dilucidar, para entender, para aprender, para sensibilizarnos, guardar y aún enseñar estas palabras tuyas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Vamos a hacer un resumen antes de entrar en materia, y es que como estamos escudriñando o estudiando el Evangelio de Juan, hemos avanzado hasta el capítulo 14, entonces necesito decir algo para conectar lo que hemos visto en los estudios pasados con el que veremos hoy. En los estudios anteriores hemos estado aprendiendo sobre la unicidad de Dios, sobre el Dios único, sobre el único y sabio Dios, y hemos entendido que las Escrituras nos revelan que el Señor Jesús es ese Dios único y sabio. Pero no tenemos que ser tan simplistas en esa declaración, porque es un poquito compleja. El Señor Jesús, así con el nombre Jesús en castellano, más bien lo entendemos como el que estuvo en la tierra de Israel hace más o menos 2000 años, que llevó a cabo la obra de la redención. Sí, él fue llamado Jesús. El ángel le dio su nombre. Claro, no fue llamado Jesús como nosotros le llamamos hoy o le entendemos hoy. El nombre que recibió fue el nombre hebreo, igual que de Josué, el servidor de Moisés. Y entonces a los ojos de, o a los oídos de sus contemporáneos, él se llamaba Yehoshua. Ese es su nombre en realidad. Pero su nombre Yehoshua es una misión, es un encargo que él recibió, y es el nombre que recibió para vivir en la tierra hasta que consumó su misión. Pero él, antes de venir a la tierra, él ya era, ¿quién era? Esa es la gran disyuntiva. Si pensamos que su existencia comenzó en su nacimiento en Belén, entonces corremos el riesgo de tener un concepto del Señor un poquito pequeño. Pero si entendemos que Él comenzó mucho antes, y que no solo comenzó, sino que más bien no tiene comienzo, que Él es el comienzo de todas las cosas, que Él es el Dios creador, el dador de los mandamientos, entonces ahí ya estamos acercándonos a su verdadera naturaleza, el Dios creador, que se disminuyó en la expresión mínima de una semilla, que es la expresión mínima de la vida. Así pudo introducirse a este mundo para no destruirlo y acabar con él, porque si Dios viniera con todo su esplendor de santidad, nos destruiría. Su amor y misericordia hicieron que Él se revistiera de una semilla y que Él ingresara en una etapa de humillación, de autohumillación.
Así fue como vino a la tierra y lo vimos nacer, lo vimos crecer, pero Él es Dios, Él es el único y sabio Dios. Entonces, ya entrando en el contexto de Juan, hemos dicho que Él es el dador de las misbot. ¿Qué son las misbot? Las misbot es un término de género femenino que hemos traducido como los mandamientos. Misbah es el singular, un encargo, un mandamiento, es como el protocolo del reino, es la naturaleza de Dios. Porque si vamos a ver los 10 mandamientos, por ejemplo, los segundos 5 mandamientos en la lista de las 2 tablas, la segunda tabla diríamos que tiene mandamientos que comprendemos muy fácilmente. Por ejemplo, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no tendrás falso testimonio, no codiciarás, etcétera, etcétera. Estos mandamientos no son como una idea de cargarnos, al contrario, son la naturaleza divina y como son su naturaleza, Él no comete no comete infracción a esos mandatos, porque es la forma de vivir en el reino de Dios, no matar, no robar, no fallar, no adulterar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eh, Él es el dador de las misbot, de las misbah. Y las misbot vienen a ser entonces un abogado, un abogado, un primer abogado, un abogado preventivo. El Pirkei Avot, que es la ética, Pirkei, ética, Avot, padres, padres es también un plural de género femenino para referirse a los padres, varones también, no solo a las mujeres, sino a los padres. Entonces, la ética de los padres contenida en el Talmud de Babilonia, eh, en la Mishnah número 11, la vez pasada explicamos un poquito qué es la Mishnah, que quiere decir la enseñanza número 11. El capítulo 4 de esa enseñanza dice: el que pone en práctica una misbah, un mandamiento, adquiere un abogado. Eso lo dice la sabiduría de los sabios de Israel, que quedó registrada y fue compilada en el Talmud de Babilonio, en esta Mishnah que he leído. Cumplir un mandamiento es adquirir un abogado. Por ejemplo, no robar cuando tengo la posibilidad, tengo la necesidad, pero me contengo y no lo hago porque sé que la naturaleza de Dios no es robar y porque sé que el Dios Jesús me dio ese encargo de no robar, entonces lo hago por amor a Él, lo hago porque lo he entendido, etcétera, etcétera. Cuando lo hago, es decir, cuando no robo, adquiero una ayuda, un abogado. ¿Quién es ese abogado? El mandamiento en sí. En ese contexto y en ese sentido el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos, y vamos a leer los versículos 15 y 16, pero que incluyen ya la enseñanza de los estudios pasados con el significado más apegado a la escritura original, en que encontramos el Evangelio de Juan capítulo 14 y versículo 15 y 16. Guarden mis o mis mandamientos, así adquieren un abogado. Y yo profundizaré, eso ya sería el versículo 16, ¿verdad? Y yo profundizaré o escudriñaré en Abba. Ya hemos hablado mucho de Abba y lo hemos definido y declarado como que es la fuente de los tesoros de la sabiduría y de las promesas y del amor. O sea, guarden, repito, guarden mis mandamientos, así adquieren un abogado.
y yo profundizaré en esas promesas, en esos juramentos, en esos pactos que están en mi trono y extraeré para ustedes otro paraclito. Y dijimos que paraclit es el término moderno para abogado en el hebreo moderno. Paraclit, así se le llama a un consejero, a un abogado preventivo que me dice cómo conducirme para no violar las leyes. Es decir, cómo vivir en los mandamientos de Dios o cuando yo cumplo los mandamientos, tengo una ayuda sobrenatural de Dios para conducirme y ser exitoso en esta tierra. Y ese abogado que el Señor Jesús está como prometiendo sería de la misma naturaleza que los mandamientos. Entonces, ese abogado, ese nuevo abogado, un abogado fueron los mandamientos, el nuevo tendría la misma naturaleza. Así que, si un mandamiento o misbah es un abogado, la Torá es otro abogado. Los mandamientos están en la Torá o en la ley de Dios. Un paraclit es el mandamiento, otro paraclit es la Torá. El Salmo 1 dice, eh, dichoso, las riquezas del cielo son de aquel que no anduvo en camino de malos, no se sentó en silla de escarnecedores, sino que antes en la ley del Señor está su delicia. La ley es la Torá. Dichoso, las riquezas del cielo son para aquel que se deleita en, en la ley de Dios, en la instrucción de Dios. Y luego sigue diciendo el Salmo 1, versículo 1 y 2, luego sigue diciendo, sino que en la ley del Señor está su delicia, y luego dice, y en su ley medita de día y de noche. Es muy fácil entender esta segunda parte, y en su ley, como pensando que es la ley de Dios. Y sí es la ley de Dios, pero podríamos decir también que ya es la ley del que tiene las riquezas del cielo, que se deleita en la ley de Dios. Esa ley, esa Torah la hace suya, y entonces en eso que él ha entendido, que ha puesto en práctica, que ha adecuado a su personalidad, a su modo de vida, se vuelve su ley, o sea, su Torah, la Torah de él, está su delicia. En ese sentido, la Torah es otro paraclit u otro abogado. Entonces, Jesús lo que está diciendo es, si aprenden a guardar mis mandamientos, o sea, los procedimientos o protocolo como se debe vivir en el reino de Dios, tendrán una ayuda celestial de la misma naturaleza. Eso es lo que está ofreciendo aquí en el versículo 16. El versículo dice, yo investigaré, escudriñaré para que venga otro consolador, dice. Ya vimos esa palabra la vez pasada, llegamos a la conclusión que ese otro consolador es el Paracletos. Vamos a ver. En castellano, a simple vista, ese otro nos indica otro diferente al Señor Jesús, pero no es así, porque en griego hay dos palabras para definir otro. Una palabra es alón, alón, significa otro. Esa es la palabra que se utiliza aquí en este versículo. Hay otra palabra para definir otro en el idioma griego que es la palabra heteros. Pero hetero significa alguien completamente distinto, por ejemplo, un sexo, dos sexos, heterosexual. Está hablando de alguien completamente distinto. Homosexual, del mismo sexo, heterosexual del otro sexo, completamente diferente. Aquí el consolador de que habla el Señor Jesús es la traducción castellana del nombre griego llamada Paracletos. Paracletos. Cuando este nombre se tradujo al latín, se tradujo como ad y cletos se produjo como abogatus. Entonces, Paracletos
significa advocatus, o sea, un ayudador, un consejero, que en este caso pues es divino. Veamos de qué naturaleza es este abogado. Paracletos no es consolador. Hay otra palabra que habla de consuelo, tanto en el idioma griego como en el idioma eh, hebreo, que no tiene que ver con esta palabra que estamos estudiando. Así que aquí en Juan capítulo 14, versículos 16 en especial, no estamos hablando de un consuelo. Por ejemplo, la aldea de Cafarnaúm es la aldea del consuelo. Barnafab, hijo de consolación. Esa es otra palabra para consuelo, pero que no es la palabra paracletos, sino paracletos es más bien un abogado, alguien al lado de, para ayudar, para asesorarlo. Muy bien, este término, entonces, abogado, o este término paracletos, mejor dicho, es nacido del derecho romano y tiene que ver con la defensa del cliente. Paracletos no lo vemos, no es una figura que exista en las escrituras hebreas, pero este Paracletos fue adoptado hasta llegar a nuestros días en el idioma moderno, hebreo, paraclit, que es como se dice abogado. Bueno, el paraclit normalmente es el abogado asesor preventivo que ayuda a la persona para que no se meta en problemas violando las leyes. Trabaja con las leyes, trabaja con la Torá, diríamos, adaptándolo a nuestro concepto y ejemplo. Entonces, veamos de nuevo lo que dice Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo profundizaré en Abba para extraer para ustedes un paraclit, un abogado consejero, de la misma naturaleza, no otro, como hemos explicado, sino de la misma naturaleza. ¿Y quién es ese abogado que está él diciendo aquí en el versículo, en el capítulo 14? Y ahora nos vamos al versículo 17, porque dice, el Espíritu de verdad, ese es el paracletos o el paraclit. Yo investigaré, iré a la profundidad de la sabiduría celestial, a los pactos y a las promesas, y de ahí traeré para ustedes eh, ese paraclit que los va a ayudar. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros, pues el mundo no está interesado en los mandamientos del Señor. Bueno, el mandamiento del robo, por ejemplo, eh, para poner un ejemplo, el robar es una forma de convivir en sociedad. Nosotros no podríamos tener una sociedad que tuviera confianza en los bancos o en la propiedad privada si el robo no se castigara y se persiguiera. Si cualquiera puede robar, bueno, el desestímulo por hacer, por trabajar, por inventar, nos tendría en una etapa muy retrasada, pero ese premio que hay al trabajo, al esfuerzo en nuestra sociedad, ha hecho que la misma sociedad tenga leyes que castiguen el robo. Y eso es de origen divino. Claro, no, las leyes no tienen todas las leyes divinas. Si tuvieran todas las leyes divinas, pues sería una sociedad más justa, mucho más agradable para vivir, pero algunas cosas de las leyes divinas se han tomado para que podamos vivir en cierta armonía en la sociedad. Cuando nosotros nos frustramos porque no hay una plenitud de garantías de derechos, un Estado de Derecho, una, eh, una paz que nos permita vivir con tranquilidad. Lo que estamos anhelando es que vengan los mandamientos de Dios para toda la humanidad,
que venga un régimen, una mano que pueda hacer que desde el más pequeño hasta el más grande en cualquier parte del mundo se involucre con las misbot del Señor. Y eso no va a pasar. Va a pasar cuando Él retorne, pero antes de eso va a ser parcial. Las sociedades que logren poner más mandamientos en marcha y hacer su estado de cosas, de legislación y de sus leyes de convivencia basados en esos mandamientos divinos, será una sociedad más próspera, más dichosa, más feliz. ¿Habrá alguna sociedad así en el mundo? Pues yo no quiero decir que sí, tampoco quiero decir que no. Pienso que esa es la aspiración. Bueno, entonces, ese otro, ese otro abogado de la misma naturaleza es el espíritu de la emet, de la verdad, que no lo puede recibir así por así cualquiera. Pero vosotros, mis discípulos, pero vosotros que amáis mi palabra, que amáis mis mandamientos, sí lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Esto es digno de profundizarlo y lo vamos a profundizar, aunque no en este estudio. Pero sigamos viendo el tema. Dice, al practicar la Torah y sus misbot hemos adquirido un abogado, un paraclit. Ahora, Él, el Señor, está diciendo que nos concederá otro de la misma naturaleza para que se aumente el cuidado y protección de los suyos. Este paraclit, ¿de qué naturaleza será? ¿Qué clase de ayuda dará? Este paraclit es viviente. Es nada menos y nada más que el poder de Dios, es decir, su mente. Imaginemos una perfecta comunión entre la Torá y la mente de Dios administrando en nuestro corazón, en nuestra mente, cómo vivir dentro de los mandamientos. Ese es el nuevo pacto. Esa es la promesa de Pentecostés. Esa es la promesa escondida en las fiestas del Señor, en la fiesta de Pesaj o Pascua, como le llamamos, y la cuenta que hay de los 50 días entre la fiesta de Pesaj y Pentecostés o la fiesta de las semanas, que en el año que el Señor Jesús murió se derramó una visitación extraordinaria que conocemos como la, el derramamiento del Espíritu Santo, la promesa de Dios que vino a hacer cosas muy extraordinarias en aquellos hermanos del siglo I, y era la mente de Dios, era la capacidad y el poder de Dios de hacerlos creer en la obra redentora del Señor Jesús, de hacerles una nueva naturaleza, de darles una nueva capacidad para testificar, etcétera, etcétera. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo hace? Pues en una perfecta armonía entre la Torá y la mente de Dios, administrando eh, cómo vivir dentro de los mandamientos. Eso es lo que necesitamos. Los mandamientos tenemos que dejar de verlos como una carga. Sí, los mandamientos se han vuelto una carga porque nosotros los seres humanos somos muy fáciles para volverlos cargosos. Somos muy fácil para no encontrar el camino y ver que ellos son el abogado, el paraclít celestial. Y entonces cuando nos eh, erramos pensando que son una carga, dejamos de disfrutar la vida y empezamos a procurar violarlos. Y eso nos hace más lejanos, nos aleja más de la dicha y de la felicidad. Pero si ese paraclit viviente, si esa mente de Dios es la promesa del nuevo pacto de poner las leyes del Señor adentro, que ya no estén afuera como una carga, sino que pasen a formar parte de nuestra vida, eso
nos cambiaría la perspectiva y nos haría vivir deleitosamente nuestra existencia. La volvería algo lleno de dicha y felicidad, porque los mandamientos del Señor no solo no son carga ni son gravosos, sino que tienen un premio. Todos ellos tienen un premio, aunque el premio de ellos no es total en esta vida, sino que se hace la simbología en la Mishnah. Por ejemplo, se dice que el mandamiento de honrar padre y madre tiene dos clases de remuneración. Una es como el interés, como la tasa de interés en la tierra, y en el mundo venidero es donde se va a disfrutar del capital. Y si sabemos un poquito del interés, pues vamos a ver que el interés es una cosa mínima respecto al capital, claro que es mínima, pero es tan grande como para que podamos decir que nos va a ir bien en esta tierra, porque dice el mandamiento claro que contiene esta promesa, dice: el que honra a su padre y a su madre alargará sus días y le irá bien en esta tierra. Entonces, y ahí nos damos cuenta de que el interés pagado por Dios no es pequeño, aunque Él no tiene por qué pagarnos, pero los mandamientos en sí llevan el premio, llevan la dicha, llevan el disfrute de algo mejor. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la mente de Dios, porque algo que nos estamos refiriendo es a la mente, al poder de Dios, o sea, a su Espíritu, su Ruach HaKodesh. Él nos va a decir cómo usarlos, cómo sopesarlos, cuándo un mandamiento puede ser prioritario respecto de la vida, porque también está escrito y dice que los mandamientos son para que vivamos por ellos, no para que muramos por ellos. Es decir, si hay un momento en que nosotros vemos nuestra vida en peligro, tenemos que recordar que es preferible vivir y no morir por cumplir un mandamiento. Hay dos excepciones o tres excepciones, pero no, la mayor parte de ellas no son una excepción. La mayor parte de veces tenemos que aprender aún a pasar por alto un mandamiento, cuándo dejar un mandamiento de lado y cuándo no. Y para que no se quede con la duda, las tres excepciones son el, el incesto, derramar sangre o dar muerte, y tercero, la blasfemia contra Dios. Eso es preferible morir que violarlos. Entonces, ese poder, ese paraclit que el Señor Jesús nos está prometiendo, nos ayudará a hacer una armonía perfecta en la vida. Hay muchas veces tenemos que salir, tenemos que viajar, y Él nos va a decir cómo manejar nuestra rutina cuando estamos de viaje o cuando vamos a una situación nueva o cuando estamos en el trabajo, un trabajo donde no sea una empresa eh, que, que sea un grupo de una comunidad de leyes de Dios o de que tenga que ver con el ministerio, sino que es una empresa secular. Entonces ahí tenemos que saber cómo armonizar en cada paso que demos. Por supuesto que en una empresa particular, secular, siempre el mandamiento de no robar será prioritario, el mandamiento de no matar, de no adulterar, de no decir maledicencia, todo eso son para que los cumplamos, pero hay circunstancias donde necesitamos sabiduría para quedar callados, sabiduría para no poner en riesgo la vida nuestra o la vida de un prójimo. Así que todo este proceso que pudiéramos nosotros encontrar en nuestro diario vivir va a ser administrado por ese paraclit, que es el Espíritu Santo, la mente de Dios, el poder de Dios. En hebreo se diría el Ruach, Espíritu, Hakodesh, el Santo, el Espíritu Santo, enviado por
el amor de Dios, por el Abba, por la fuente de la sabiduría, para que nos venga a ser abogado, para que nos venga a ser asesor, para que nos venga a dar potencia para vivir y alegría de vivir. ¿Con qué trabajará el Espíritu Santo? ¿Cuál va a ser su herramienta? Pues nada menos y nada más que la ley de Dios, o sea, la Torah. Él no va a trabajar con inspiraciones súbitas de último momento, sino que lo hará con la ley, antigua ley que Dios nos dejó desde el Sinaí y a lo largo de los siglos ha ido recordándonosla por medio de los profetas, por medio de los salmos, los libros, los escritos, etcétera, etcétera, por medio del Evangelio, para que nosotros nos desenvolvamos en este mundo oscuro con la ayuda de Él, del Espíritu Santo, en una forma victoriosa, aunque todavía no tengamos la plenitud de estar en el cielo, aunque todavía tengamos las dos características que nos limitan, como son la mortalidad y la corruptibilidad. Somos fáciles para caer en lo corrupto y somos seres mortales, pero el Espíritu Santo, Él nos dará el poder para vivir cada momento y para tener conciencia y ser testigos de la obra que Dios ha hecho para redimirnos y para mantenernos, aunque estemos aquí pasando tribulaciones y aflicciones, vamos a ir a entender que ser agradecidos es lo mejor y que todas las cosas nos ayudan a bien, porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este Paraclito que administrará estos bienes venideros? El objetivo es asesorarnos y que no andemos pecando, ni que la carne tome control de nuestras vidas, de tal forma que podamos conducirnos y vivir y experimentar lo que está escrito. Cuando dice en la epístola a Timoteo, Pablo le dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ese es el secreto, ese es el final de la ayuda del Espíritu Santo, que podamos nosotros vivir quieta y reposadamente. El contexto de este versículo 2 es que oremos por los reyes y los que están en eminencia. Sí, los reyes puede ser que no tengan temor de Dios, pero Dios los llevó a ese lugar de eminencia, porque es el que quita y pone reyes. Por todos los que están en eminencia, por alguna razón están puestos ahí. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que se cumpla el propósito de ellos, y si tenemos que sufrir, pues Dios no lo quiera, nos dará la ayuda para salir adelante, y así viviremos quieta y reposadamente, porque habrá leyes amigables y mejores, y si no las hubiera, tendremos la fuerza para soportarlo. Veamos también lo que está escrito en Juan, la primera epístola de Juan universal a todos, versículo 1 del capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no infrinjáis mis mandamientos, para que no violéis mis mandamientos. Eso es pecado, ese es el pecado, violar los mandamientos. Y si alguno hubiera pecado, ¿por qué? Porque Dios sabe que somos polvo y sabe que somos mortales, pero que también somos corruptos. Como somos corruptos, somos mortales. Entonces, si alguno hierra en cuanto a los mandamientos, paraclito, abogado tenemos abogado, y aquí es el paracletos. Tenemos un paracletos, un abogado a nuestro lado para asesorarnos. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Lo tenemos para con el Abba, es decir, para escudriñar en todas las promesas y en toda la sabiduría divina, cómo podemos nosotros salir adelante de nuestros hierros, cómo podemos ser redarguidos, y hay cosas tan bellas para aquel
que se arrepiente de las historias como la del el hijo pródigo, conocida como el hijo pródigo, que después de haber despilfarrado todos los bienes de su padre que fueron dados como herencia, vuelve en sí, recapacita y regresa a su padre. Y vemos que él es recibido con fiesta. Y Jesús lo dijo así en una de sus parábolas, ¿verdad? Que hay fiesta en los cielos cuando uno regresa. Y entonces tenemos a este abogado que es un paracletos. ¿Quién es? Es Jesús. Jesús, Yehoshua. Bueno, Paracletos es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Paracletos es Jesús, es decir, es el mismo, es de la misma condición, él mismo, solo que en una misión, el Espíritu Santo en la misión de ser la mente y el poder de Dios para ayudarnos en este momento que el Señor Jesús está en su trono y el Señor Jesús en su ministerio de intercesión que intercede por nosotros ante todas las promesas y todas las verdades, pactos y juramentos que están en el cielo esperando que se cumplan y que se den los tiempos para que se acabe este estado de corrupción y de cosas que nos afecta tanto y que nos hace nos hace doler. Entonces, el Señor Jesús, es la propiciación. Él fue el, el instrumento en el templo. Había una tapa, una llamada caporet, donde se aplicaba la sangre. Él derramó su sangre para que se hiciera la reconciliación entre su pueblo y se pasaran por alto los pecados. Claro, aquellos tiempos del segundo templo, primero y segundo templo y tabernáculo tenía que hacerse año con año, porque era la sangre de los machos cabríos y de los animales que no hacían perfecto al oferente, pero hoy la sangre de Él es tan perfecta que nos limpia la conciencia de pecado. Por eso dice aquí, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por todo el cosmos, por todo el universo. Y aquí la palabra abogado, o sea, paracletos, nos habla del papel del Señor Jesús, quien está gestionando y administrando la justicia en los méritos de su propio sacrificio. Qué hermoso, ¿verdad? Abba, repetimos y no nos cansaremos de explicarlo, Abba es la plenitud del tribunal celestial, es la plenitud del tribunal de justicia. Del tribunal de justicia, del tribunal de amor del tribunal de justicia, del amor y de la sabiduría, que está expresado en las promesas, juramentos eternos que aprendemos en la Torá. Estos tres grandes conceptos nos fueron revelados en nuestro Señor y nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, en el Mesías. Ahí los tenemos nosotros. La justicia de Dios se ha revelado, se reveló, su amor se ha derramado y la sabiduría se ha consolidado en Él. ¿En quién? En el Mesías, en el Señor Jesús, porque veamos lo que dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 2 y subsiguientes. Lucho, dice, para que sean consolados sus corazones, para que unidos en amor alcancen todas las riquezas, para que nosotros podamos tener un pleno entendimiento a fin de conocer ese misterio, ese gran misterio de Dios, de Abba y de Cristo, el Mesías. ¿En quién están en el Mesías, en su obra, en su amor? Están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No hay forma de ir a más allá de Jesús. Él es
el único y sabio Dios. Esto es sencillamente maravilloso, queridos amigos que están con nosotros siguiendo estos estudios. Esto es sencillamente lo más maravilloso que podamos nosotros entender sobre el amor de Dios, sobre la obra expiatoria del Señor Jesús. Y es como para estar uno admirado y para cantar, para tener gratitud y alabanzas en el corazón por los siglos de los siglos. Como dice el Salmo 100, entraré por tus puertas con acción de gracias, siempre por tus atrios con alabanzas, porque tú nos hiciste, porque tú nos diste el gozo de ser tus hijos. Oremos, oremos. Padre que estás en el cielo, bendito seas tú que nos has dado amor por tu palabra, y nosotros nos regocijamos tanto de ir a tu palabra y entender que tenemos un perdón, que tenemos un consuelo cuando estamos afligidos, que tenemos todo lo que necesitamos en esta vida, y que aunque veamos en la vida que trae cosas que nos puedan doler, lastimar, limitar, sabemos, Señor, que eso es para bien, pero que en el futuro hay un cielo, un mundo venidero lleno de dicha y de paz. Y ahí entenderemos por qué aquí pasamos sufrimientos, escasez y tantas limitaciones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios lo bendiga, querido amigo. Suscríbase a nuestro canal, comparta este video y vuélvalo a ver. Creo que una segunda miradita le dará a usted o a mí con más entendimiento. Que Dios lo bendiga, y nos estaremos, lo estoy invitando para que nos veamos de hoy en 8 a la misma hora, y antes de los 8 días también el domingo tendremos una enseñanza en línea a las 9 y a las 10:30 de la mañana en estas dos plataformas donde usted ha ingresado. Que Dios quede con usted, que Dios lo guarde, lo proteja, lo prospere, y nos vemos la próxima semana.